Dios. Mi alma te glorifica. Gloria a su nombre. Está dentro, ¿verdad? Amén. Su nombre es gloria. Así que estamos, ¿verdad? Empezando el servicio esta hermosa mañana, más temprano que nunca, ya que estamos, ¿verdad?, de retiro. Vamos a buscar la palabra que se encuentra en el libro de Job. Job, capítulo 42, versículo de 1 al 6. Yo no sé si yo voy a predicar todo esto que está aquí. Ay, santo. Job 42, versículo 1 al 6. Cuando lo tenga, se ponen de pie a reverencia la palabra. Si no está paralítico, santa de lucha. Y si está paralítico, pase al frente y vamos a orar por usted para que Dios lo sane. Ay, santo. Hoy sigue, ay, Padre. Hoy sigue el pastor está en el Espíritu, ¿sabes? A su nombre, gloria. Santo tú eres Dios. Como le dije, no sé si voy a predicar hasta que el Espíritu me diga. Amén. Porque esto es una palabra que nos va a traer, nos va a tener un conocimiento profundo. Job 42, versículo 1 al 6. El que lo tenga, diga amén. Y el que no, misericordia. Misericordia. Ok, misericordia. Vamos a esperar por esa misma. No diga misericordia. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Su nombre, gloria. Amén. Amén. Y la palabra dice la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Se ve que están retirados. Y la palabra dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Como dice Job 42, versículo 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ayúdeme. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ay, santo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar. Ponga sus manos hacia acá. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por lo que ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Por aquellos que no están presentes, pero que están viendo a través de las plataformas, yo te pido que tú te glorifiques en sus vidas, que tú rompas sus cadenas, Dios, que tú restaures, que tú traigas vida, Dios, donde no la haya. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Este es tu tiempo, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos hoy más que nunca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Usa mis labios, glorifícate, como siempre has sabido hacerlo, para tu gloria, para tu obra. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén. Se puede sentar, iglesia, aleluya. Santo. Y lo que hemos leído, según la palabra, es la confesión y justificación de Job. Me llama la atención que en ese capítulo 42, cuando leímos, dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Ay, santo, yo quisiera predicar lo que está ahí escrito, pero el Espíritu me sigue por otra línea, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Es súper importante lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana, iglesia. Yo creo, y yo se lo digo con todo respeto, no me interprete, porque todos estamos en el mismo sentido. Todos estamos en el mismo momento, todos estamos en el mismo bote. No solamente hablando de nosotros como iglesia local, sino contigo que también está ahí a través de las plataformas. O quizás pues no conoces a Dios, quizás pues no has entregado tu corazón a Cristo. Esta mañana es el día para hacerlo. Pero Dios tiene una palabra de conocimiento para nosotros en esta hermosa mañana. Y esta palabra la trae como tema: conocer tú a Dios. ¿Conoces tú a Dios? O sea, conocemos a Dios.
Muchas veces pensamos que conocemos a Dios, porque le servimos, porque venimos a la iglesia. Dese cuenta la línea que yo vengo trayendo, los que vienen al culto, al servicio. Porque hacemos tantas cosas para Dios. Amén. Y eso es maravilloso. Amén. Porque cuando usted tiene una profesión en el mundo, literalmente hablando, pues prácticamente usted se desarrolla en esa profesión. Amén. Pero sobre todo, va entrando en conocimiento según el tiempo va pasando también. Amén. Porque es necesario que usted tenga el conocimiento, o sea, la capacitación para ejercer lo que está haciendo. Quizás no estamos hablando de un doctorado o una abogacía, pero sí del trabajo que usted realiza, que también es importante y es necesario. Se necesita tener un conocimiento. Cuando hablamos de conocer, amén, para el hombre es tener en la mente información sobre algo. Ese es el conocer del hombre. Tú le puedes preguntar a la persona y te puede decir, pues mira, yo conozco lo que me estás hablando. Déjame ayudarte, déjame hacerlo. Déjame desempeñarme. Porque para el hombre es tener en la mente información sobre algo. Amén. Entonces, cada vez que usted busca una información, esto es un mensaje quizás que tipo estudio. Cuando usted busca una información, usted que es hombre y mujer de Dios, usted tiene que ir al contexto bíblico. Al contexto bíblico. Amén. Hay que tener cuidado cuando buscamos, porque según los movimientos, las doctrinas que se han formado a través de los siglos, de los tiempos, cada cual tiene una visión diferente a la que la palabra establece. Pero todo está en la palabra. Y la Biblia, cuando habla de conocer, escuche bien, habla de experiencia concreta de una cosa. Una experiencia concreta de una cosa. El tener conocimiento o el conocer. O sea, cuando habla de una experiencia concreta en una cosa, habla de tener conocimiento del bien y del mal. Amén. Hay una iglesia que no tiene conocimiento del mal, porque si tuviera conocimiento del mal se cuidara de ello, se cuidara del adversario, que dice la Biblia que vino a robar, a matar y a destruir. Pero gloria a Dios que Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Porque, como dijimos anteriormente, porque el hombre piensa conocer a Dios. El hombre piensa que conoce a Dios. Y cuando estamos hablando del hombre, no estamos hablando necesariamente del hombre natural. Estamos hablando de nosotros, de la iglesia. Cuando hablamos de conocer, pensamos que hemos tenido una estrecha relación con Dios. Pero cuando hablamos de conocer es entender lo que Dios nos habla. Porque Dios nos dice las cosas como nos las dice. Yo creo que el ejemplo básico que Dios nos ha dado en la palabra ha sido la familia. Amén. Cuando vemos una familia, ¿verdad? Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de un matrimonio, varón y hembra, que tienen hijos. Y según van creciendo, ellos van enseñándole el concepto de conocer, de lo que es la vida, de lo que son las cosas. Y eso les va a ayudar a llevar una familia conforme al orden que Dios estableció. Yo te digo, hermano, porque hay un orden que Dios estableció. No es casarnos, no es crecer y vivir una vida locamente, no es eso. Eso es lo que el mundo piensa, porque tienen un conocimiento que es el conocimiento humano, carnal, terrenal, animal, diabólico. Eso lo enseña la Biblia. Pero tú y yo entramos en un conocimiento espiritual. Amén. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba a Dios. Cuando hablamos de conocer, es como hablamos anteriormente, mencionamos, tener un conocimiento profundo. Por eso que cuando usted va caminando y usted ve una circunstancia, estamos en Job 42:1, y usted ve una circunstancia, usted se detiene. Y lo primero que hace es esto, cierra la boca. Y lo lleva a la mente.
Pero acuérdense que ya su mente no es la mente suya. La mente suya es la mente de ¿quién? De Cristo. Santo, aleluya. Vamos a tener que empezar más tarde. Mi alma te alaba a Dios. La mente de Cristo. Por eso fue que te detuviste. Porque viste una circunstancia. Y ya yo no pienso como pensaba antes. Ya yo no medito como meditaba antes. Amén. Por eso es que cuando nos paramos en stop sign, ¿verdad? Hacemos las cosas claramente, pero cuando nos toca la marcha y vemos que el otro no se detiene, le decimos Dios te bendiga. Y aunque no decimos nada, hay algo en nuestro corazón que nos infla. ¿Se da cuenta? A su nombre sea la gloria. Entonces, la pregunta que nos debemos de saber, la pregunta que nos debemos saber, ¿Dios nos conoce? Sí, Dios nos conoce. Dios sabía que Él nos iba a llamar, y cuando habla que nos iba a llamar, está hablando de todos aquellos aún que están escritos aquí la palabra de esos hombres y mujeres de Dios, que fueron fieles, o que fallaron, o que cometieron cosas terribles, y hubieron consecuencias en sus vidas. Dios conocía todo eso, porque conocemos que Dios es ¿qué? Omnisciente. Amén. O sea que Él todo lo sabe. O sea que Dios nos conoce. A su nombre sea la gloria. Santo eres Dios. Pero tenemos que haber sido conocidos por Dios. Y eso lo va a ver más adelante. Entonces, la pregunta aquí respecto al texto que leímos, Job 42. Escuche bien, Job 42. Hablando de él, de Job. Job tenía comunión con Dios, ¿sí o no? Pastor, voy a comprarse una caja de donas allí, de azúcar dulce. 2 docenas, por favor. 2 docenas. Y prepara el café, hermano. Prepara el café. A su nombre sea la gloria. ¿Conocía o tenía comunión Job con Dios? ¿Sí o no? Sí, tenía comunión con Dios. De la misma forma, manera que tú y yo tenemos comunión con Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Si vamos a Génesis, capítulo 5, no tiene que buscarlo si no quiere, versículo 24 en adelante dice: caminó pues ¿quién? Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿quién era Enoc? ¿Por qué Dios lo traspuso? ¿Por qué Dios se lo llevó de un lugar a otro? Esa es la pregunta clave aquí. ¿Por qué fue transformado? Traspuesto. ¿Por qué Dios hizo eso con este hombre llamado Enoc? Yo quiero que preste atención y mire la forma que Dios me está permitiendo exponer esta palabra pausadamente. Y como digo, la voy a traer hasta que Dios me diga, porque es bastante larga, pero tenemos tiempo para eso. Si se siente, se pone de pie. Cuando yo vea que todo el mundo se puso de pie, pues entonces preparando. Amén. Aleluya. Miren qué fácil. Mire cómo nos dice 1 Corintios 15, 51 a 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ahí Pablo le estaba hablando ¿a quién? A una iglesia que tenía una preocupación. Amén, aleluya. Pero esa iglesia estaba viendo y pagando un precio. O sea, la iglesia de ese tiempo, hablando la iglesia de Corintios o la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Que estaban pagando un precio terrible. No simplemente se acababa el servicio y se iban para la casa, no, porque el servicio para ellos era un servicio vivo, o sea, constantemente. El servicio hacia Dios de ellos como el de nosotros es una vida continua, amén, de sacrificio. Y cuando nosotros vivimos una vida continua y de sacrificio, amén, por eso vemos que hay unas promesas para nosotros.
como los vieron para ellos. Amén, aleluya. Entonces, hay unas adversidades terribles en nuestra vida en este momento, pero para mí yo creo que son nada, yo creo que para ti también, como mencionó el hermano, porque ahora mismo hay una guerra, donde no solamente hay un pueblo civil, sino también hay un pueblo de Dios en ese lugar. O sea que hay un pueblo que está sufriendo, pero hay unas promesas para ellos. Amén. Amén. O sea que Dios no solamente, lo maravilloso de Dios, no es solamente para este mundo, para lo terrenal, o mientras estemos nosotros en esta vida, sino que habla sobre todo lo más importante respecto a qué, a la eternidad. Porque hay una eternidad. Hay una eternidad. Amén. Quisiera traer algo respecto a Enoc. Dice que él profetizó. En Judas 14:15, en el libro de Judas 14:15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer que juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Como siempre, quisiera traer esa traducción en nueva traducción viviente. Escucha bien. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Es terrible porque, mire, la palabra es clara. Él nos dice algo importante, que hay unas promesas. Amén. O sea que hay por qué, por lo cual nosotros tenemos que pelear y vivir. Amén. Para ser conocidos por Dios. No se trata de servirle a Dios simplemente como muchos están haciendo en este presente. Por eso, como hablábamos el viernes, no es que sea pecado, por eso vimos una iglesia que estaba en downtown. Pues yo sé que había pueblo de Dios ahí. Porque hay tiempo para todo, dice la palabra. No hay el tiempo para estar aquí en la casa de Dios. Por eso estamos aquí de retiro. Amén. A su nombre, gloria. Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Porque el que se levante contra el Hijo de Dios, el que se levante contra nosotros, contra la iglesia, se levanta contra Dios. El que se levanta contra el pastor, se levanta contra Dios. Y el pastor no es el ungido, ¿sabes? Nosotros somos los que fuimos ungidos por Dios. Fuimos separados para un propósito, la iglesia. Por eso usted y yo tenemos que comportarnos como tal, como iglesia. Amén. A su nombre, gloria. Pero ¿qué nos dice Mateo 7, 21 y 23? ¿Qué nos dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Entonces, hacer la voluntad no es fácil, según muchos. Bueno, cuando somos niños, hablamos como niños, pensamos como niños, caminamos como niños, hacemos las cosas como niños. Pero ya no somos niños. Ya somos adultos espiritualmente hablando. Amén. Ya somos adultos. Y como somos adultos, ya conocemos lo que tenemos que hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso usted tiene que entender que usted, como cristiano, como cristiana, como siervo o siervo de Dios, tiene que sacar sus días para vigilar. Tiene que sacar sus días para ayunar. Tiene que sacar sus días para orar. O sea, eso habla de un devocional personal. O sea, no tenemos que estar o llegar a la casa o al templo de Dios para hacerlo. O sea que ya nosotros estamos ejerciendo una profesión. Amén. ¿Usted me entiende? Porque hemos entrado a un conocimiento. O Dios quiere que entremos a ese conocer. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuchen esto tan importante, y lo dijo Jesús. Y entonces les declararé, hablando de Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas veces pensamos que ser hacedor de una maldad o de maldad
está hablando de una persona que está sirviendo a Dios y está haciendo lo malo. Se está metiendo droga, o está usando licor. No, hermano, no. Tenemos que tener cuidado, dice la palabra, que nuestra vestimenta no es que manchas vuestros ágapes. ¿Sabes? No somos conocidos porque estamos aquí presentes, porque le recibimos, porque nos bautizamos en las aguas. No. Ese conocer es más profundo que eso. A su nombre sea la gloria. Entonces, estos muchos nunca le conocieron, porque no caminaron con él, porque no hicieron su voluntad, porque no vivieron en obediencia. Porque hoy en día se piensa que vivir en obediencia es hacer lo que yo quiero, no, es hacer la voluntad de la palabra de Dios. Esa es la obediencia que Dios habla en su palabra. Entonces, estos muchos no conocieron a Dios. No. Si hubieran conocido a Dios, Él no los hubiera desechado. Él los desechó. Eso está hablando del mañana, del futuro. A su nombre sea la gloria. Job pensaba conocer a Dios. Ay, santo. Job pensaba conocer a Dios, porque hacía sacrificio al Señor por sus hijos. Eso aparece en Job 1:5. Job no solamente hacía simple sacrificio, Job hacía sacrificio a diario. Estamos hablando del pasado, cuando Cristo no había pagado el precio. Pues ya Cristo pagó el precio, ya no hay que hacer ese tipo de sacrificio. Amén. Amén. Entonces la pregunta, ¿tuvieron comunión con Dios? No, estos no tenían comunión con Dios. Porque cuando Jesús envió los 70, la palabra nos enseña que ellos vinieron gozosos y regocijados, hablando de los 70, y venían, ya usted sabe, como cuando venimos de fiesta, ¿verdad que sí? Y bien contentos y hablando, y le dijeron al Señor, Señor, los demonios se sujetaron, los enfermos fueron sanados, y así sucesivamente. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Que él vio a Satanás que bajó del cielo como un rayo. Pero no solamente dijo eso, sino que le dijo algo más. Procurad que vuestro nombre esté escrito en donde, en el libro de la vida. Cuando somos, ay santo, cuando tú y yo somos conocidos por Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No está escrito por tú decir o yo decir que soy o tú eres cristiana o cristiano. No por la vestimenta, no por someterte al pastor, a los dogmas, no por someterte a la palabra, sino hacer que la voluntad perfecta. O sea, eso habla de cumplir en todos los requisitos. Por eso yo siempre digo que va a haber un corre-corre en el cielo, pero también en el infierno va a haber otra más. Va a haber un corre-corre, porque muchos nombres van a ser hallados ahí. Y ahí la palabra nos enseñó. Porque aquí quien califica y descalifica es Dios. Pero Dios puso un pastor, o a los pastores que viven conforme a la palabra, para dirigir a un pueblo a esa eternidad, a ese cielo. Y no todo Dios nos lo dice, pero muchas veces Dios nos dice que es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el hombre de Dios o por la mujer de Dios, porque hay pastoras también, ¿sabes? Yo creo en el ministerio de la pastora, hablando de las pastoras, porque hay hombres que en este entonces les tocó hacer un trabajo y no lo hicieron. Y hay pastora, su nombre sea la gloria, mi alma te alaba a Dios. Entonces, como dije, ¿tuvieron comunión con Dios? No, estos no tenían comunión con Dios. Él, hablando de Job,
¿Tenía comunión con Dios? Sí. Sí, tenía cierta comunión con Dios, porque él hacía conforme a lo que él conocía. Aleluya. Pero la pregunta que hicimos ahorita, ¿conocía a Dios? ¿Reconocía a Job? ¿A Dios? ¿Sí o no? Estos hombres vivieron para Dios. Job vivía para Dios. Era conocido por Dios. Pero no caminaba todavía en ese orden. Mientras preparaba esta palabra, me venía a mi mente una expresión que usó Pablo, que no la escribí, que él decía que él todavía no lo había alcanzado. Pablo todavía no lo había alcanzado, pero proseguía. Amén. Nosotros podríamos decir lo mismo, ¿verdad que sí? Que no lo hemos alcanzado, que no lo hemos conocido, pero proseguimos. Amén. En hebreo la palabra nos habla de esos hombres que sí conocieron a Dios. Ay, santo. En hebreo. Son los grandes ejemplos de la fe. Entonces, el punto aquí es que para conocer a Dios hay que caminar con Dios. Y caminar con Dios no es simplemente solamente venir a la casa de Dios, sino ese es el comienzo. Amén. Dice la palabra en Hebreos 11, versículos 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea que para ser conocido por Dios hay que tener fe. Pero no es la fe terrenal que el hombre cree. Pues yo te conoce ese cuento ya. Que los que están practicando deportes allá en esos estadios, o los que están recibiendo Grammy, le dan las gracias a Dios por lo que han recibido, por la fe que tuvieron. Eso es un basurero. Eso es un basurero. Sí, eso es un basurero, hermano. Esas expresiones son un basurero. Porque solamente hay una fe genuina. Y es la fe que vivimos para Dios conforme a la palabra. Para alcanzar lo que Dios determinó para nosotros. Por eso vemos muchos que son cristianos, hay santos, ahora sí cogió para comer esto. Muchos que son cristianos y quieren servirle a Dios, pero también tener algo afuera diferente. ¿Y sabe qué? Es imposible. Claro que sí, nosotros creemos que los jóvenes tienen que estudiar. Pero mientras estudian tienen que llevar esa comunión con Dios. Conocer a Dios para ver qué es lo que Dios entiende, en qué profesión, si alguna, ellos pueden ser de utilidad para Dios. Porque ya nosotros no vivimos para nosotros, ahora vivimos para agradar a Dios. Que nosotros los adultos quizás conocimos a Dios después de, claro que sí, yo le conocí después que me casé a los 20 y pico de años. Amén. Pero gloria a Dios que tuvo misericordia, que arregló mi vida, mi matrimonio. Amén. Todo lo que yo había dañado y también el diablo y este mundo, el Señor lo arregló, como también lo hizo contigo. Amén. A su nombre sea la gloria. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Mira lo extenso por donde se está metiendo este mensaje. No solamente podríamos decir que es largo, sino también que es ancho. Porque para conocer a Dios no se trata de estar aquí una hora. Se trata de vivir una vida en comunión con Dios. Ay, santo. Otra vez, pastor. ¿Se mete por ahí?
Por eso cuando un matrimonio se mete a la cama, hay santo, entra a su lugar privado, ¿quién tiene que estar ahí? ¿Quién tiene que estar ahí? La mujer, el hombre y Dios. Hasta ahí llega eso. ¿Hasta dónde llega lo que estamos hablando? Porque cuando conocemos a Dios, obramos conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. Porque Dios, cuando nosotros nos convertimos, Él puso en nosotros un corazón de carne. Porque cuando no le servíamos a Dios, el corazón de nosotros no servía. Mi alma te alaba a Dios. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Mira, todavía hay una iglesia que está peleando por eso. Y eso está tan claro en la palabra. Por eso tenemos que conocer a Dios, para poder entenderla. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Porque Dios mira el corazón. Y nuestro corazón tiene que estar limpio, hermano. No que Dios conoce que somos polvo y fallamos. Mentira del diablo. Esa es la justificación carnal más grande que hay en el mundo espiritual respecto al cristianismo hoy en día. Donde usamos tantas excusas para justificar nuestros pecados, nuestra falta, aleluya. Ay, santo. Le dije que este tipo de estudio también. Entonces vemos una iglesia que vive una vida mediocre, más carnal que espiritual, porque no conoce a Dios. Y se paran los altares con vestimenta, a su nombre sea la gloria, y traen mensajes como si conocieran a Dios. No, si el hombre y la mujer que conocen a Dios da testimonio. Cuando tú miras sus espaldas, aleluya, tú sabes que es un hombre y una mujer de Dios, por su caminar, por su proceder. Que no somos perfectos en nuestro caminar, no. Por eso Dios nos da ejemplo como David. ¿Quién era David? Pero como Dios perdonó a David, también me perdona a mí. No, hermano. Hay que tener cuidado con nuestra naturaleza. Que la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que Dios no perdona. Que Dios nos perdona. ¿Y de qué manera, hermano? De eso no hay duda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó su ofrenda. Tal vez pastor, tal vez evangelista, tal vez diácono, tal vez el hermano o la hermana va a aprobar lo que tú hiciste. ¿Pero es agradable para Dios? No, para ser agradable tiene que ser conforme a lo que está aquí. Por eso es importante conocer a Dios. Amén. Y la mejor forma de conocer a Dios es a través de la Biblia. Esos hombres no tenían nada de eso. No tenían nada de eso. No tenían escrito. Todo estaba aquí. Y debiera estar aquí todavía, porque Dios dice que donde Él escribió todo eso, cuando nos llamó. ¿Dónde lo escribió? En nuestros corazones. Eso Dios escribió aquí. A su nombre gloria. Mi alma te alaba, Dios. Oh, gloria a tu nombre. Mi alma te glorifica. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Dios. Perdóname que no marqué donde me metí. Amén. Amén, aquí estamos. Amén. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Es terrible, hermano. ¿Ah? Dice, fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir. Lo que hablamos ahorita en el principio. Que parece que esto no tiene secuencia así. En este mensaje que Dios quiere traer esta mañana, Dios quiere que usted ponga todo eso ahí. No es que hagamos en un caldero, hagamos un sancocho. No es un sancocho, hermano. No es un sancocho lo que estamos haciendo. A su nombre sea la gloria. Fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir. Dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conoció como una persona que agradaba a Dios. O sea, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Esto es más serio. Lo que pasa es que tomamos más en serio las cosas de la vida, pero no la palabra de Dios.
Le prestamos más atención a las cosas que vemos que a lo que no se ve. Le prestamos más atención a lo que sabemos que a lo que no sabemos. Pero tenemos que conocer a Dios, porque ya nosotros no podemos vivir conforme a nuestra vieja naturaleza. Por eso es que Dios nos dio a nosotros como iglesia una naturaleza nueva, una naturaleza divina. No está hablando que puso en ti y en mí un ángel, no. Dios depositó su Santo Espíritu en vosotros. Por eso le dijo a la iglesia que esperaran. Por eso Dios nos dice a nosotros que tenemos que saber esperar. O sea que la iglesia, para conocer a Dios, necesita ser llena de la presencia de Dios. No malinterprete, porque muchos malinterpretan eso con la llenura del Espíritu Santo, con el mover o hablar en lenguas. No. Amén. Cuando Dios nos separó, Dios nos selló, nos dio su Espíritu Santo y no nos dio en medida. No nos dio en medida. A su nombre sea la gloria. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe habla de creer. De creer. Y el que cree vive conforme a lo que Dios determinó. El que cree muere a las cosas terrenales. El que cree no hace lo malo. El que cree no se vuelve atrás. Muchos se están volviendo atrás porque no creen. Porque nunca fueron. No estamos hablando de caernos. Porque dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces que el Señor lo levantará. No estamos hablando de caerse. Por eso, si usted se cae, abogado tiene para con el Padre. Porque hay muchos que se echaron atrás porque no eran. Dice la palabra, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es duro, pero no es realidad, porque estuvieron con nosotros. Y eso yo lo he visto, ¿sabes? No hablando de aquí. Eso yo lo he visto a través del transcurso de mi vida espiritual con Dios. Como hombres que empezaron y botaban fuego por la boca y tuvieron llamado. Ay, santo. Un ejemplo grande de eso de la Biblia. ¿Cuál es? Judas. Judas. Cuando los 70 Judas tuvo que haber mirado brincando como aquellos más. Judas tuvo que haberse tornado gozoso por lo que vio, por lo que hizo. Lo que pasa es que hoy en día vemos una iglesia que no conoce y cuando ve un mover piensa que ese mover es de Dios. Creo que el viernes se tocó un punto corto respecto a eso. No, hermano. No todo el mover que usted puede ver en un lugar viene de parte de Dios, aunque se mencione a Dios. La única forma que Dios se mueve en este lugar es que nosotros vivamos conforme a esta palabra y la predicamos, la exponamos conforme a lo que está aquí. Entonces Dios se mueve. Si no, ¿quién se mueve? Santo, mi alma te alaba a Dios. Y así nos va diciendo esos versículos de ahí en hebreo, de esos hombres que sí conocieron a Dios. Conocieron a Dios. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es terrible, hermano. Esos fueron hombres que vencieron, que murieron creyendo. O sea, conocieron a Dios. A su nombre, gloria. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber, escuche bien, recibido lo prometido, sino mirándolo de qué, de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es el sentir que tiene que estar en la iglesia que conoce a Dios.
y no estar murmurando, ni juzgando, ni condenando. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Y tú y yo qué estamos buscando? Si no es eso. ¿Te das cuenta cómo Dios va entrándonos a lo que quiere llevarnos? A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Amén. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Lo dice la Biblia. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué seguimos a Dios? Porque fuimos llamados. Porque le hemos creído. Porque queremos conocerle. Porque queremos tener comunión con Él. Porque queremos vivir para Él. En esa eternidad que Él ha preparado para nosotros. Amén. Amén. Pero para eso tenemos que conocerlo. No se trata de venir a la casa de Dios. No se trata simplemente de ofrendar o diezmar. No. Todo eso tenemos que hacerlo como representación o como lo que la palabra establece. Amén. Por su nombre, gloria. Amén. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, ¿verdad que sí? Pero anhelaban que una mejor, esto es celestial. ¿Qué tú anhelas? ¿Qué anhelamos? Ese cielo, esa eternidad. Pero lo que pasa es que estamos meditando muchas veces pensando en lo terrenal. Porque nuestra mente, nuestro corazón está en lo terrenal. Y eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es buscar lo celestial, creer lo celestial. O sea, hacer algo sin dejar lo otro, no malinterprete. ¿Se da cuenta? Porque no podemos pensar como pensaron muchos en el pasado. Y digo esto con respeto. Que muchos, no estudie, no esté con Dios, bien para Dios. No, eso es un disparate. Muchos cometieron ese error. Los digo, conforme hablamos anteriormente, orar a Dios para ver qué profesión tú vas a hacer de bendición para Dios, no para ti. No, es que yo quiero ser el doctor para ser reconocido. No, que yo quiero ser el abogado para ser reconocido. Por el dinero. Santo, mi alma te alaba, Dios. Aleluya, su nombre es gloria. Dale un aplauso al Señor. Entonces, hay hombres que conocen a Dios, hay hombres que están conociendo a Dios, que están en ese proceder como Job. Entonces, cuando vamos a la historia, ¿verdad?, de Job, a su nombre sea la gloria, vamos a darnos cuenta que aconteció algo. Dice, hubo en la tierra de uno de los caldeos un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ay, santo. Hubo en la tierra de un varón llamado Job, y este era hombre ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ay, santo. Eso está mostrando, ¿cómo le dicen eso por ahí? La ficha de este hombre, ¿verdad?, llamado Job. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, 10 hijos tenía, ¿verdad que sí? 7 y 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ay, santo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán
pecados mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ay, santo. O sea que estamos viendo la ficha de un hombre que no era cualquier ser humano. Yo creo que ni aún nosotros mismos que estamos aquí podríamos tener una ficha como esa. Amén. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. A su nombre sea la gloria, porque ese es el maldito trabajo que él hace, para buscar falta en ti y en mí. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios por su amor y su misericordia, que ya no tiene que hacer, ya no puede hacer eso, porque ya tú y yo tenemos un abogado. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero sin embargo nos acusan día y noche. ¿Sabía eso? Sí. Por eso no tenemos que ser conocidos por Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Aleluya. No está hablando Chencho Matapuerco, ¿sabe? Perdone que lo diga así. Está hablando Jehová Dios a Satanás, y le está hablando de Job. Amén. Varón perfecto. ¿Quién lo dijo? Dios. Jehová Dios. Recto, temeroso de mí, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Bien, hermano, cuando vemos esta historia, yo creo que nosotros no podemos, no quisiéramos ser llevados hasta ese extremo. Pero mira lo que Dios permite muchas veces. Pero hay algo que usted y yo tenemos que conocer: que Dios no provoca el mal y de Dios no sale el mal. Hay veces que acontece algo en nuestras vidas, hablando de los cristianos, y el hombre le echa culpa a Dios. Por eso Dios quiere en esta hermosa mañana que aprendamos que tenemos que conocer a Dios, para cuando venga la circunstancia nosotros saber el porqué. Muchas veces porque primeramente, y creo que se mencionó el viernes, porque siempre hay una secuencia de lo que se está hablando, porque Dios no es un Dios desorganizado. Y es que vienen circunstancias en nuestras vidas por el mundo que vivimos, por el pecado. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es conocer a Dios, y si conocemos a Dios, decirle: Señor, ven Señor Jesús. Hay una iglesia que no está clamando para que el Señor venga. Hay una iglesia que no está clamando para que el Señor venga. No, hay una iglesia que no está clamando para que el Señor venga. Entonces estamos sufriendo innecesariamente, quizás. Eso es como cuando hay una persona que está sufriendo por una enfermedad y le dice al Señor: Señor, prepárame. O cuando los seres queridos le preguntan: pero, y dice: ya yo estoy preparado, o yo estoy preparada. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero en una iglesia que tiene que decirle al Señor: Señor, ven. Yo quiero que tú me prepares, yo quiero estar preparado y que tú vengas a nuestras vidas. Y que tú vengas y nos levantes conforme a las promesas que tú has determinado para nosotros. Hermano, porque usted ve lo que está aconteciendo en el mundo. Cada día nos sorprende las circunstancias que vienen. Cada día, hermano. Y eso va a traer una confusión tan grande en la vida del hombre, hablando del hombre espiritual, varón y hembra, tan grande, que dice la Biblia que la mente de muchos se había enfriado. ¿Sabe por qué? No va a ser sin causa, sino por las cosas que nos van a acontecer. Ay, santo. Se metió Dios. Tenemos que orar para conocer a Dios, porque vienen o van a venir tiempos en el cual nosotros vamos a sufrir físicamente esos dolores.
esa circunstancia. Yo creo que lo que sufrió la iglesia en el primer siglo no es comparado con lo que la iglesia va a ver en este último tiempo. Porque Dios dice que por causa de todo eso, el tiempo iba a ser acortado. Porque si no, nadie fuera salvo. Ay, santo, qué lindo tú eres, Dios. Vamos a ver si llegamos a media hora más. ¿Llega media hora más? ¿Llegan? Amén. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Mira hasta dónde llegan las cosas cuando se ponen apretadas en nuestra vida. Ay, santo, te coge otra vez para otro lugar. ¿Tú sabes cuántos matrimonios ahora mismo tienen contienda por esta palabra? Y con nuestras expresiones le estamos diciendo a nuestro cónyuge, sea el varón o la hembra: maldice a tu Dios y muérete. Sí, con nuestras acciones le estamos diciendo eso. Sí, no pasa eso también. ¿Es así o no así, pastora? No pasa eso también. No pasa esos procesos terribles. Y con nuestra acción estamos diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Pastor, pero eso es pecado. Maldice a tu Dios y muérete. Y esta mujer se lo dijo a Job. A su nombre sea la gloria. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Santo, su nombre es gloria. Mi alma te alaba a Dios. Entonces, Dios a veces permite que pasemos por procesos, iglesia, para que conozcamos a Dios. O sea, la única forma que tú y yo podemos conocer a Dios es a través del proceso, a través de las circunstancias. Pero Dios no va a permitir en nosotros, aleluya. Como yo me acuerdo hace muchos años atrás, un pastor que yo veía a través de las plataformas, llamado Pedro, no voy a decir de dónde. Y ese pastor decía: pero ¿cómo es posible? Leía esa escritura en la palabra y decía: pero ¿cómo es posible que todas las cosas obran a Dios, a bien, al hombre de Dios? Y decía: y si tú cruzas la calle y viene un auto te aplasta como un sapo, ¿eso obra para bien? ¿En qué obra eso para Dios? Es la necesidad que viene el hombre, porque cuando el hombre no conoce a Dios, entra dentro de una línea que no es bíblica. Porque tenemos que entender algo importante: cuando vivimos para Dios, cuando queremos conocer a Dios, no vivimos conforme a la carne. Y el hombre que vive conforme a la carne, cuando hablamos del hombre, varón y hembra, en plural, ¿sabes qué? Lamentablemente recibe consecuencias por causa de su desviación. Por eso yo siempre digo que aquí en este ministerio, en esta iglesia, en esta congregación, no hay nadie que me diga que vino y conoció a Dios y las cosas le hayan ido mal. No. Porque en todas las facetas Dios nos ha bendecido. Amén. En todas. Lo que pasa es que Dios no te va a dar más a ti de lo que Él sabe que tú no puedes recibir. Por eso es que el siervo le decía: Señor, no me dé más. ¿Se acuerda? No voy a decir que te maldiga. Sí, porque con nuestra acción maldecimos a Dios. No malinterprete. No piense que no es por el hecho de decirlo, sino la acción. Nuestra acción respecto a lo que somos en Cristo, estamos maldiciendo su nombre. Por eso el pastor le dice: vengan a los cultos. Por eso el pastor le dice: vengan a la escuela bíblica. Por eso el pastor le dice: vengan al culto de adoración. Vivan para Dios. Piensa que no es el pastor. Es que Dios quiere que tú le conozcas. Porque la única forma que tú vas a llegar hasta el otro lado, hasta el fin, hasta lo último, es conociéndole. A su nombre sea la gloria. 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 Pero a su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, llegó el momento que después que Job pasó esa prueba tan terrible, hermano, que se dice, y yo estaba buscando y encontré algo respecto también a la escuela bíblica que se está hablando de la lepra,
que aparentemente lo que le dio a él fue una lepra. Fue una condición tan terrible que él vivía ahí junto a la ceniza y se rascaba. Escuchen eso, se rascaba. Y no con las manos. ¿Usted ha pasado cuando tiene una infección o algo en la piel? ¿Verdad que sí? Que no debiéramos hacer y que hacer, lo primero que hacemos es eso mismo. Y se nos infecta más. Y nos duele. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos pica? Lo mismo. Y así hacía Job. Su nombre sea gloria. Pero como Dios no va a permitir en ti y en mí una prueba más de lo que tú y yo no podemos resistir. Pero la de Job fue terrible, porque Job perdió todos sus hijos. ¿Cuántos tú has perdido? No hemos perdido ninguno. Y Job perdió todos sus hijos. 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Se los fueron viendo escalonadamente, hasta que se murieron toditos. Uno trae de una circunstancia y de otra. No traemos a colación porque imagínense, terminamos mañana, amén. Y dice la palabra en Job 42:10, a su nombre sea la gloria. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, a su nombre sea la gloria, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Entonces, cuando hablamos de la circunstancia que viene en la vida del cristiano, por eso dice la palabra, nos enseña que tenemos que aprender a alabar a Dios en medio de la prueba. En medio de la prueba tenemos que estar en la casa de Dios. En medio de la prueba tenemos que buscarle, adorarle en espíritu y en verdad. Eso habla de conocer a Dios. Entonces, cuando actuamos diferente, muchas veces nos pasa es porque todavía no hemos conocido a Dios. Podemos conocer muchas palabras, pero no hemos conocido a Dios. Y Job no conocía a Dios. Job creía haber conocido a Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios, mi alma te glorifica. Santo. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Denle un aplauso al Señor, a su nombre, gloria. Santo. Entonces, ¿cómo conoció Job a Dios? ¿Cómo conoció Dios a Job? ¿Cómo? Perdón, Job a Dios. ¿Cómo? A través de la prueba de la vida. Entonces, cuando vivimos para Dios, vienen circunstancias en nuestras vidas que eso nos va a llevar a conocerle. Corre mucho cuando está la circunstancia y sale corriendo. Sale corriendo, hermano. Y eso no puede pasar. Hemos pasado esos procesos, ¿verdad que sí? Amén. Pero tiene que llegar un día que tenemos que ver, como hablamos hace unos meses atrás, de ese cuento, semanas atrás, ¿entiendes? Tenemos que entrar como el impío, bueno, como el que no le sirve a Dios muchas veces, que se da cuenta que lleva trabajando 20 años, pero hablamos, ¿se acuerda? Y dice, pero espérate, ay santo, le dañó el mensaje, pastor, yo trabajo, gano un dineral, y el dinero no me da. ¿Por qué? O sea, hay algo que no está en el orden, hay algo que no está en el orden, vamos sirviéndole a Dios. Entonces, para eso tenemos que ir y conocer a Dios, tenemos que ir a la palabra. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo soy tu hijo. Porque mi economía no está como debieran de estar. Santo, su nombre es gloria. Entonces, Job hablaba de lo que no entendía. Y decía, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No porque Dios hable bien de ti y de mí, eso significa que conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios estuviéramos completos. Pero esos hombres, hablando de aquellos de la fe que mencionamos ahorita, vencieron, llegaron, conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque vivieron aún en medio de las circunstancias, aún no vieron las promesas cumplidas en ellos. No vieron nada, hermano. No vieron nada. ¿De qué tantas cosas tú y yo, la iglesia del presente, hemos visto? Hemos visto cómo nuestros familiares le sirven a Dios, cómo se convierten, cómo Dios rompe sus cadenas, cómo Dios restaura. Pero como no conocemos a Dios, no vemos sus promesas cumplirse en su plenitud. A su nombre sea la gloria. Oh santo, aleluya. Pero el versículo clave aquí, el versículo 5, que leímos ahorita. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, la aflicción, aquella adversidad tan terrible, llevó a Job a conocer a Dios. Pero no, se nos enseña muchas veces, o el hombre piensa que las circunstancias que vivimos muchas veces le vivimos porque estamos en pecado, ¿no? Muchas veces es Dios, porque Dios quiere que le conozcan. La única forma que le conocemos es viviendo para Él, pero muchas veces nos desviamos y queremos vivir una vida de orilla, una vida tibia. Entonces Dios nos hace pasar por un proceso terrible. Terrible. Sí, no piensen que es fácil. Terrible. Ay, santo. Muchas veces después de estar sirviendo a Dios nos quedamos en la bancarrota. Espiritualmente hablando nada más no estoy hablando, sino literalmente hablando, monetariamente hablando, nos quedamos hasta sin trabajo. Dios nos permite pasar por procesos. Yo pasé por procesos también. Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, estamos diciendo a Dios, yo no te quiero conocer. Yo no quiero tener intimidad contigo. La relación tuya y mía, Dios, es de cuando yo saqué tiempo para ti. Cuando yo saqué tiempo para ti, pues yo oigo, yo leo la Biblia, pues ahí tú y yo no tenemos un negocio. Mi negocio no es contigo. Yo tengo hijos, yo tengo mujer, yo tengo una vida. Ay, santo, se dañó el mensaje y acabándose. No, hermano, no. Tú y yo vivimos para Cristo. Tú y yo tenemos que aprender a conocer a Dios. Por eso que Dios nos trae esta palabra maravillosa que tenemos esta mañana, para que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Amén. Y conocer a Dios habla de la perfecta voluntad divina en Él. Terminamos con esto. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 12, 1, 3, y nos habla respecto a los deberes cristianos. Escuche bien. Terminamos con esto. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ay santo, se dañó hace 6 años, pastora, que les presentéis, ¿qué? Búsquelo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta hay que hacerla sufrir. Esta hay que hacerla pagar el precio. ¿A quién? A la carne. ¿A quién? A la tuya. A la mía, a la nuestra. Porque no se quiere sujetar. No se quiere sujetar. La carne no se quiere sujetar. Ay, no, que son jóvenes, pastor, no te metas con ellos, que Dios entiende, que Dios conoce. No, hermano, si no se dejan de Cristo, el diablo se los lleva en edad. Por eso vemos esos jóvenes perdidos en las calles, en desobediencia a los padres, hijos de padres cristianos, y se fueron para el mundo y perdieron la vida, lamentablemente. Gloria a Dios por su misericordia, que Dios, a muchos de ellos aún allá los salvó, hasta donde llegue la misericordia de Dios, como interpreta. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. O sea, es obra de separación, no comunión con el mundo y mucho menos con la carne. A su nombre sea la gloria. No, eso no es el pastor, ese es el pastor que es así. El pastor es así, es un rajatabla. Ese es el pastor que es así. A su nombre gloria. Agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea que la buena voluntad de Dios. O sea, la única forma de conocer a Dios es viviendo para Él, no importando las circunstancias. Deja de estar quejándote tanto. Amén.
a llorar para maternidad. ¿Quieres llorar? Ven al altar. Deja tus lágrimas en el altar. No malinterprete lo que estamos hablando. Estamos hablando conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Amén. A su nombre sea la gloria. Es hora de crecer. Es hora de madurar. Es hora de buscar a Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, decía Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más altos conceptos de sí que el que debe tener, sino que piense que de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que si tú eres así, no incites al hermano que sea así. Ámalo, ora por él, enséñale, no le tapes el pecado. Ese es el problema, no le tapes el pecado, porque así nunca va a conocer a Dios. Sabes que lo que estás haciendo no está bien. Santo, no está bien. Te vas a llevar a separarte de Dios, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Entonces Dios nos trae esta hermosa palabra, esta hermosa mañana, que trae como tema, su nombre y gloria. ¿Conoces tú a Dios? Entonces Job pensaba que conocía a Dios. No. Después que Job pasó esas calamidades que fueron terribles, como dicen por ahí, que yo no se las deseo a nadie, porque perdió aún sus 10 hijos. Es terrible. O sea, no estamos hablando que perdió lo terrenal, porque eso si no se gana, pues se perdió. Ay, santo. Hay gente que se pierde el negocio y se suicidan. Ay, santo. No, hermano, es terrible lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. A su nombre sea la gloria. Conoce tú a Dios, aleluya. La mejor forma y manera es permitirle que nosotros pasemos en ese proceso de crecimiento, de capacitación, que Dios permite en tu vida y en nuestra vida, aleluya. La mejor forma de conocer a Dios es venir a los retiros, a los ayunos, amén, a la escuela bíblica, a los cultos, aleluya. Esa es la mejor forma. No que yo le sirvo a Dios en mi casa, no que en mi casa, no, aquí no hay llenero solitario. Hay una iglesia que vive conforme al llenero solitario. Hay que tener cuidado, hermano, de los espíritus que se mueven. Hay que tener cuidado con los espíritus que se mueven. Eso no es la gloria. Por eso vemos mucha gente, no todos, que no están aquí, por eso mismo. Porque escuchan espíritus que no son espíritus, no es el espíritu de Dios. Amén. Hay que conocer a Dios. Dios nos llama a conocerle. Y conocerle es intimidad con Dios. Amén. Y Dios nos ha dado esta palabra, amén. Y pensaba que no. Amén. Vámonos de rodillas ahora, todos. Así en el lugar donde usted está, por favor. Si se puede inclinar ahí mismo, en esa silla. Y vamos a darle gracias a Dios, humillarnos ante su presencia. Y los que deseen entregarle el ayuno, pues entregar el ayuno. Pastora, mi alma te alaba, se me olvidó. A su nombre de gloria. Y el que no, pues seguir hasta el tiempo que ya sabemos que tenemos que seguir. A su nombre de gloria. Bendiga a esa iglesia que va a través del internet. Santo, pero todo grabado.